Buenas tardes para todos y bienvenidos a la serie de webinars organizados en cooperación entre la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle y la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, Capítulo del Valle. Nuestra asociación es una entidad sin ánimo de lucro fundada en Cali por los primeros graduados de Ingeniería Química de la Universidad del Valle el 27 de noviembre de 1953. Y desde entonces trabaja para agrupar y fortalecer la comunidad de ingenieros químicos del país y para apoyar el desarrollo de las industrias de procesos de la nación. Si quiere conocer más sobre la asociación, visite nuestra página web asic.co o comuníquese al correo direccionvalle@aciq.co. Mi nombre es Gustavo Bolaños, profesor de la Escuela de Ingeniería Química, y me complace servir hoy como moderador de este webinar que se titula Nanotecnología y nanomateriales para el futuro cercano. En esta oportunidad nos acompaña como conferencista Gustavo Murillo Yepes, quien es físico y doctor en ciencias física de la Universidad del Valle, institución donde se formó bajo la tutela de distinguidos profesores e investigadores. El doctor Murillo es investigador en el área de propiedades ópticas y electrónicas de nanoestructuras semiconductoras orgánicas e inorgánicas y actualmente es profesor en la Universidad ICESI. Nos complace mucho tener la oportunidad de escuchar hoy al doctor Murillo, a quien cedo entonces la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy agradecido por esta invitación. Es un gran placer poder hablar de estos temas. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y ustedes me confirman si efectivamente ya se está viendo bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy entonces básicamente de 4 cosas. Primero, voy a contarles un poco acerca de qué es la nanotecnología, cuándo comenzó y qué es lo que hace que aquello que está a escala nanométrica se comporte de manera diferente. Y finalmente, pues voy a mencionarles un par de nanomateriales que están revolucionando la industria, que son el grafeno y la nanocelulosa, que seguramente pues pueden generar en muchos de ustedes curiosidad, y espero que eso sea así para que decidan ingresar a ese fascinante mundo de la investigación en estos temas. La nanotecnología es un campo multidisciplinario que usa los conocimientos, las herramientas, las técnicas de las diferentes ciencias y las ingenierías para producir nuevas estructuras, nuevos materiales, dispositivos, a partir de la manipulación de la materia a escala nanométrica, aprovechando las propiedades que se generan a estas escalas. No es, digamos, no hay un consenso así muy preciso acerca de exactamente qué es la escala nanométrica, pero más o menos todos los que trabajamos en este campo pensamos que sería la escala entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Y de pronto, para tener una idea mejor acerca de este tamaño, aquí en la izquierda, en esta diapositiva, ustedes pueden ver un cabello de un ser humano que tiene un diámetro de unos 50.000 nanómetros. En la parte inferior están viendo las células rojas con un diámetro de unos 2.000 nanómetros. Siguen siendo todavía bastante grandes. La luz visible tiene longitudes de onda que van desde el violeta, más o menos unos 400 nanómetros, hasta el rojo, con una longitud de onda de unos 700 nanómetros. Un virus ya tiene aproximadamente un tamaño de 100 nanómetros
y está entrando pues justamente allí en la escala que estoy mencionando que corresponde a la escala nanométrica. Los átomos de silicio que ven aquí en gris tienen aproximadamente, esas esferitas en gris tienen aproximadamente un diámetro de unos 0.2 nanómetros. Ya estamos entonces un poco por debajo de la escala considerada. La nanotecnología podríamos decir que está de moda. Seguramente muchos de nosotros, sin darnos cuenta, ya estamos haciendo uso de muchos productos que incorporan nanotecnología. Por ejemplo, muchos productos cosméticos. Usamos bloqueadores solares que ya tienen nanopartículas incorporadas. Usamos pantallas de televisión y de computador que son muy planas, muy livianas y de una altísima definición. Ya existen pinturas que incorporan nanomateriales que hace que lo que se pinte con ellas tenga menos fricción, que no haya que estarlos limpiando porque no se les pega fácilmente el mugre y por lo tanto, como un avión al volar, el que haya menos fricción pues hace que se consuma menos combustible. Se ha calculado que más o menos se está ahorrando como un 5% en combustible. Esto puede parecer poco, pero si calculamos el dinero que representa en un año, un ahorro del 5% pues es bastante considerable. También se han desarrollado los denominados puntos cuánticos o quantum dots, con los cuales se pueden marcar células cancerosas y hacer detección de la evolución de estas células cancerosas. Todavía pues hay mucho que está investigándose y está en desarrollo, y aquí pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda estos ideogramas japoneses. Están hechos con átomos que han sido manipulados uno a uno y depositados sobre una lámina conductora, sobre un material conductor. Es lo que se denomina la nanolitografía. Se dice que si nosotros pudiéramos escribir de esta manera, podríamos escribir o cabría mejor en la cabeza de un alfiler toda la enciclopedia británica. Especialmente pues está trabajando fuertemente en el desarrollo de la electrónica a escala molecular, y un ejemplo de eso lo ven ustedes aquí en esta imagen a la izquierda, donde en color como azul se ven dos electrodos metálicos. En medio hay otro contacto que es la denominada compuerta, que está hecha de oro y titanio, y conectando los dos electrodos por aquí muy débil hay una nanoestructura que se llama un nanotubo de carbono. Con eso entonces se está visualizando el tener transistores de tamaño molecular, y por lo tanto se piensa que en un futuro muy cercano prácticamente un computador estaría ocupando el tamaño que hoy está ocupando una USB. Y no solamente pues implica reducir el tamaño, sino también aumentar considerablemente la velocidad de procesamiento y seguramente la capacidad de almacenar la información. ¿Cuándo se origina la nanotecnología? A muchos les gusta colocar el origen de la nanotecnología por allá en el año de 1953, cuando Watson y Crick develan con todo detalle, explican la estructura de doble hélice del ADN. Pero otros consideran que el origen de la nanotecnología está en una famosa conferencia que dio el famoso físico Richard Feynman en el año de 1959, la conferencia que se titula Hay mucho espacio de sobra en el fondo, en donde ya en esa conferencia él decía que no había ninguna ley física que dijera que nosotros los seres humanos no pudiéramos manipular la materia a escala de los átomos, manipularlos uno a uno y disponerlos en los arreglos espaciales que nosotros quisiéramos. No había nada que dijera que eso no podría ser posible, que lo único que impedía que se hiciese eso en ese momento era más bien porque nuestras manos eran muy gruesas, es decir, que no teníamos las herramientas tecnológicas para poder manipular la materia a esa escala. La capacidad para manipular la materia a esa escala inicia en los años 80, especialmente cuando en el año 81
Birick y Robert inventan el microscopio atómico, el microscopio de escaneo por tunelamiento, los microscopios que nos permiten ver los átomos, pero no solamente ver los átomos, sino además ellos mismos, esos microscopios sirven también para mover los átomos, para manipularlos. Y ya ustedes pueden ver aquí de nuevo el logo de IBM, que fue escrito con átomos de xenón depositados sobre una lámina de cobre, donde usaron el microscopio para poder mover estos átomos uno a uno e ir formando el logo de IBM. Sin embargo, la verdad es que nosotros los seres humanos, sin darnos cuenta, desde tiempos muy atrás ya usábamos nanotecnología. En el antiguo Egipto se molía el oro y seguramente en ese proceso de molienda se generaban estructuras de tamaño nanométrico y ese polvillo de oro era usado para tratar dolores de muelas. Hoy en día sabemos que las nanopartículas son tremendamente germicidas, son 99.9999% germicidas. Las nanopartículas, pues comparadas con las bacterias, por ejemplo, pues son 1000 veces más pequeñas, así que esas nanopartículas pueden atravesar la pared celular y realmente lo que hacen es inhibir los mecanismos de reproducción de las bacterias. Algunas otras nanopartículas lo que hacen es, digamos, afectar la estructura de la membrana celular y, digamos, así burdamente hacer que la bacteria, digamos, explote. Aquí en medio ustedes pueden ver una famosa copa que se llama la copa de Licurgo del siglo IV después de Cristo, que está hecha también del material que está hecho, también incorpora nanomateriales y eso hace que cuando la copa sea iluminada desde afuera, se ve de un color distinto que cuando es iluminada desde la parte interior. Y se conocen vitrales de la Edad Media, que todavía están muy conservados, y vemos en ellos los colores rojo y amarillo, y hoy en día pues entendemos que el color rojo se debe a que los pigmentos que usaron tenían nanopartículas de oro, y los que la dotan este vitral de color amarillo tenían nanopartículas de plata. Como he dicho, entonces, la capacidad para manipular los átomos es gracias a esos microscopios que se inventaron en los años 80, que se llaman microscopios de campo cercano. Hay básicamente, digamos, dos tipos importantes de microscopios, el que se denomina el microscopio de escaneo por tunelamiento y el microscopio de fuerza atómica. Y aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, en la imagen inferior a la derecha, en el extremo derecho ven el modelo que ya habían hecho los químicos de esta molécula, y acá en el lado izquierdo ustedes pueden ver las imágenes obtenidas con el microscopio de escaneo por tunelamiento, y en el medio la imagen obtenida por el microscopio de fuerza atómica. Es increíble ver la correlación que hay entre la imagen generada por el microscopio de fuerza atómica y el modelo que ya por otros métodos indirectos los químicos habían hecho de esta molécula que estoy mostrando acá. Es una cosa genial. Yo recuerdo que en el colegio yo estudié el bachillerato pensando pues que nosotros no podíamos ver los átomos y que solamente podíamos ver cosas usando microscopios ópticos, y esos microscopios pues solamente nos permiten ver aquellas cosas que tienen tamaños del mismo orden de magnitud que la longitud de onda asociada a la luz de todo el espectro visible electromagnético. Un nanomaterial, entonces, se entiende como aquel material en donde al menos una de sus dimensiones es inferior a aproximadamente unos 100 nanómetros. Los nanomateriales se clasifican de diferentes formas, y una de las maneras en que se suele clasificar los nanomateriales es por el grado de confinamiento. Se habla de nanomateriales cero dimensionales, cuando son aquellos agregados que pueden tener tal vez unos cientos de átomos, algunos que confinan, por ejemplo, el movimiento de los electrones en las 3 direcciones del espacio. Por el contrario, hablamos de nanotubos, también se habla de nanofibras, de nanovarillas,
en donde el diámetro es de tamaño nanométrico y la otra longitud pues es de escala ya más, digamos, macroscópica. Y tenemos también los materiales dos dimensionales, que pueden ser películas o recubrimientos, capas muy delgadas. Y, por ejemplo, si esas capas resultan ser de materiales que son conductores, entonces los electrones pueden moverse libremente en un plano y están confinados en la otra dimensión. Y tenemos los denominados policristales, que combinan entonces diferentes estructuras de tamaño nanométrico, pero formando agregados ya en bloque. La Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos ha clasificado los nanomateriales básicamente como de 4 tipos: los que son basados en carbono, aquellos que están basados en metales, los materiales poliméricos y los denominados compuestos. De estos materiales, especialmente, pues a mí me llaman muchísimo la atención los que están basados en el carbono. El carbono, pues que es el elemento fundamental para la vida, hasta ahora eso es lo que sabemos. Tiene unas formas se puede encontrar formando unas moléculas con unas estructuras muy interesantes. En los años 80 se descubrió una molécula que tiene la forma como de un balón de fútbol. Este es el C60. Y en los años 90 se descubrió una estructura que es un cilindro que está formado también solamente por átomos de carbono. Y ese cilindro viene de una capa que tiene solamente un espesor, un átomo de espesor, y esa capa de átomos de carbono que están dispuestos en una estructura como de un panal de abeja, es lo que denominamos el grafeno. Cuando esa lámina de grafeno se dobla, entonces forma estas estructuras que se llaman nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono los hay de pared simple, pero también se han encontrado o hay nanotubos de carbono que tienen, digamos, hay un cilindro dentro de otro, y se llaman entonces nanotubos de pared múltiple. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, pues los diámetros de estos nanotubos están entre los 1 o 2 nanómetros, y los de pared múltiple tienen diámetros entre 2 y 25 nanómetros. El grafeno, pues se logró, digamos, aislar en el año 2004. Lo curioso es que todas estas estructuras del carbono, pues le merecieron el Premio Nobel de Física a sus descubridores y a los primeros que lograron o evidenciarlos o sintetizarlos. El grafeno, pues fue el motivo del Premio Nobel de Física en el año 2010. ¿Por qué lo nano es diferente? ¿Qué es lo que hace que las cosas a escala tan pequeña sean tan especiales? Lo que sucede es que muchas propiedades físicas y químicas, propiedades ópticas, cambian con el tamaño. Por ejemplo, el color, la temperatura de fusión, la reactividad química, la conductividad, el magnetismo, la toxicología, qué tanto se propagan y si permanecen mucho tiempo o no en el ambiente, son propiedades que cambian cuando reducimos el tamaño. Hay básicamente dos parámetros que son muy claves, que son pues justamente el tamaño y el área superficial. Y a manera de ejemplo, para entender esto un poquito mejor, aquí les presento el oro en bloque, se ve de color amarillo, el oro de tamaño macroscópico. Ustedes saben que el oro es un buen conductor de la electricidad, no es magnético. Si ustedes acercan un imán allí a algún anillo o cadena que tengan de oro, pues van a ver que no es magnético, y el oro pues es químicamente inerte. Por el contrario, si reducimos el oro a tamaño nanométrico, de manera que tengamos nanopartículas del orden allí de 10 nanómetros o menos, resulta que ya esto no se ve de color amarillo, sino que lo vemos es como de color rojo. Cuando hay tamaños entre 1 y 3 nanómetros, entonces se pierde la conductividad, y a estas escalas ahora es magnético y es altamente explosivo y catalítico. Para poder entender, por ejemplo, por qué hay mucha más reactividad química, es algo que tiene que ver con el efecto de la superficie.
Si consideramos un bloque de oro de 1 metro de longitud, un cubito, un cubo, pues bueno, un cubote, porque ya es un cubo de 1 metro de longitud, pues esto tendría una masa de aproximadamente unos 20.000 kilogramos, de acuerdo con la densidad que ustedes conocen para el oro, y un área superficial de unos 6 metros cuadrados. Si partiéramos este gran cubo en cubos más pequeños, de 1/4 de metro ahora de lado, el área superficial sumada de todos estos sería de 24 metros cuadrados. Pero si ya partimos esto en cubitos de tamaño nanométrico, un lado de orden del nanómetro, pues el área superficial de todos ellos sumaría 6.000 millones de metros cuadrados, así que pues sería mucha más área disponible para entrar en contacto con lo que esté allí rodeando el oro, y por eso entonces pues la reactividad a escala nanométrica pues se ve, digámoslo así, multiplicada. En cuanto a los efectos que se deben al confinamiento, es básicamente, hablamos del confinamiento de los electrones en regiones que son del orden de nanómetros. Resulta que cuando uno tiene un electrón confinado en una región cuyo tamaño es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda asociada a los electrones en estos materiales, entonces resulta que ese electrón en ese material, los niveles de energía son discretos para ese sistema, igual que sucede como con los átomos individuales. Y por lo tanto, entonces, al tener niveles de energía discreto, también sucede que dependiendo del tamaño de esa zona de confinamiento, la distancia de separación entre, digamos, el nivel más altamente ocupado y el siguiente nivel desocupado, en lo que llamaríamos niveles como de banda de conducción, pues esa separación energética es más grande entre más pequeña sea la región de confinamiento, y eso explica entonces por qué, por ejemplo, si iluminamos esos puntos cuánticos con luz ultravioleta, ellos entonces emiten a su vez luz, y la luz que emiten pues tiene un color característico que depende del tamaño de los mismos puntos cuánticos. Ahora, entonces, después de este paseo así como muy rápido por explicando un poco qué es la nanotecnología, cuándo surgió, a grosso modo les mostré cómo se hacía para manipular los átomos usando estos microscopios de campo cercano, y ahora explicándoles un poquito entonces por qué cambian las propiedades a escala nanométrica, quiero compartir con ustedes acerca de dos materiales que están causando mucha sensación en el medio científico, tecnológico y ya pues a nivel industrial. El primero que quiero comentar es el grafeno. El grafeno ha sido denominado como el material de Dios, y ya pues voy a mostrarles por qué. Y el otro material especial es la nanocelulosa, a la que se refieren como una maravilla o un regalo de la naturaleza. Resulta que el grafeno es esa capa de átomos de carbono formando un plano dispuestos ahí en esas redes como tipo de panal de abeja, y de un átomo de espesor, una sola capa de esas. Esas capas están conformando un material que ustedes conocen, que es el grafito. Uno podría decir que el grafeno son como las unidades fundamentales que conforman el grafito. Durante mucho tiempo, pues se teorizó acerca de la existencia de este material, pero se pensaba que no era posible que este material lo pudiéramos obtener, esta lámina de un espesor equivalente a un átomo, no era posible separarla porque era inestable termodinámicamente. Sin embargo, en el año 2004, estos dos investigadores que ustedes ven aquí, dos investigadores, dos físicos de origen ruso trabajando en la Universidad de Manchester, siguiendo una técnica que nadie podía creerlo, ¿no? Y es coger el grafito, coger una cinta
y entonces pegarle la cinta al grafito y despegar. Y luego coger otra cinta y pegarla contra la primera cinta que ya tenía grafito y volver a despegar. Y siguiendo ese procedimiento de pegar y despegar varias veces, ellos lograron demostrar que quedaban en esa, digámoslo así, última cinta, se podía demostrar que quedaban justamente una capa de átomos de carbono, quedaba una capita de grafeno. Esto lo hacían, o ellos se dieron cuenta de esto mirando a través de un microscopio óptico normal, y a través de contraste veían que las zonas que tenían mayor contraste, que eran menos, digamos, transparentes, eran las que tenían más capas formando grafito, pero que habían unas capas que eran muy transparentes, y resulta que evaluando el espesor de esas capas encontraron que tenían espesores del orden de 0.1 nanómetros, y por lo tanto pues concluyeron que lo que habían obtenido era esta lámina de átomos de carbono que llamamos el grafeno. Pues bueno, no solamente lograron mostrar que podía ser posible tener grafeno, sino que además mostraron que podía, digamos, separarse de allí, que esto era estable. Además, pues estudiaron sus propiedades físicas, la respuesta a campo eléctricos y otras muchas cosas más. Y por ese motivo, pues fueron ganadores del Premio Nobel de Física en el año 2010. Novoselov, esto fue su tesis de doctorado, terminó por allá por el año 2004, creo, 2005, y ya en el 2010 le fue otorgado el Premio Nobel de Física. Bueno, lo que explica estas propiedades del grafeno, pues son las interacciones de los átomos de carbono. Ustedes, como buenos químicos, saben que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, y en el caso del grafeno, pues hay 3 de estos electrones que contribuyen a enlaces covalentes muy fuertes entre los átomos, digamos, en dirección ahí del plano, y hay un electrón que está más deslocalizado, y ese electrón pues es el que, digamos, da cuenta de las propiedades eléctricas de este material, mientras que los fuertes enlaces covalentes pues explicarían las propiedades mecánicas del grafeno. Hay una cosa muy, muy interesante del grafeno, y es que las bandas de valencia y la banda de conducción tienen forma como de conos. Y resulta que esa forma cónica está indicando que la masa efectiva de los electrones en este material es 0. Estos electrones se comportan como si fueran partículas relativistas, partículas que tienen masa en reposo 0. Y esto hace que la velocidad de movimiento de los electrones en este material sea independiente del momentum lineal. A pesar de que tienen una masa efectiva asociada como de 0, creo que las velocidades son del orden del 1.000.000 de metros por segundo, ¿no? Aquí en esta imagen también pueden ver ustedes que el grafeno tiene una propiedad muy interesante, es muy, muy, muy rígido, pero sin embargo usted lo puede estirar, y se puede estirar casi que en un 20% antes de que se rompa. Así que tiene una propiedad mecánica, pero muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son en general entonces esas propiedades que hacen tan especial al grafeno y que haga que la gente lo llame el material de Dios? Pues ya lo hemos dicho, al ser de una sola, el espesor es de un átomo, entonces pues es el material más delgado imaginable. Presenta la mayor relación de superficie a volumen, del orden de unos 2.700 metros cuadrados por gramo. Es un material irrompible en el límite teórico. Es el material pues más duro, con las mayores constantes elásticas, mayores incluso que el diamante. Es el material más deformable en el sentido en que puede irse hasta casi un 20% en el límite elástico. Tiene el récord de conductividad térmica. Es incluso mejor conductor que el cobre. Y se han hecho estimaciones en donde dicen que uno podría tener, para que vean la resistencia del grafeno, si pudiéramos tener
si cogiéramos una lámina de grafeno y pudiéramos suspenderla, tenerla en el aire y suspenderla de los bordes, esa lámina de grafeno, no sé, piensen ustedes del tamaño de la pantalla de su computador, podría sostener el peso de un gato chiquito, de un gato pequeño. Y estamos hablando de una lámina que tiene un átomo de espesor. Así que estamos hablando de un material que sería capaz de sostener en esa, digamos así, en esa malla, sostener el peso de un gato pequeño, pero la misma malla tendría un peso que es menor que el peso de uno de los bigotes del mismo gato, ¿no? Cuando ya creíamos que el grafeno pues, nos había sorprendido con todas estas propiedades, en el 2018 un físico español que trabaja en el MIT ha descubierto que el grafeno puede ser superconductor. En este caso, digamos que lo que es superconductor no es una sola lámina de grafeno, sino cuando colocas una lámina de grafeno encima de otra y la giras un poquito, digamos dos láminas que tengan exactamente la misma alineación, y si se gira una encima de la otra, un ángulo de aproximadamente 1.1 grados, le llaman el ángulo mágico, entonces a bajas temperaturas la resistencia eléctrica de este material es cero. Y eso indica entonces que el material ha hecho una transición a una fase superconductora. De manera pues que ha cobrado este descubrimiento muchísima importancia y pues bueno, el entendimiento de por qué esto sucede, hay más de 100 artículos de físicos teóricos explicando el porqué de esto, con sus hipótesis y sus explicaciones, y todas son diferentes unas entre otras, y no hay todavía pues un consenso, así que seguramente pues que quien logre dar con la explicación de este fenómeno, me atrevería a decir que estaría también, junto con este físico español, creo, pues postulados al siguiente premio Nobel de Física. El grafeno, pues ya está entonces en la mirada de muchas empresas, empresas que tienen que ver con desarrollos de dispositivos electrónicos, sobre todo, pero también algunas que tienen que ver con digamos, el desarrollo de materiales en los que nos interesa controlar su dureza o materiales que queremos que, por ejemplo, no se rayen, bueno, en fin. Y aquí pues he colocado los nombres de algunas de esas empresas que tienen laboratorios investigando sobre las aplicaciones del grafeno y algunas pues ya tienen patentes y tienen, digamos, desarrollos que están ya comercializándose o que en un futuro cercano se van a empezar a comercializar. De todas maneras, aunque el grafeno ha sido llamado el material de Dios, no ha sido, digamos que no ha podido pasar tan rápidamente las explicaciones del laboratorio al escaparate, porque todavía sigue siendo muy caro producir grafeno. Para que se hagan una idea, aquí hay una hojita de grafeno de un tamaño, digamos, como de micrómetros cuadrados, y esa hojita de grafeno tan chiquitica tiene un costo de aproximadamente 1.100 euros, y esto es hecho en Manchester, así que es pues tremendamente costoso, y más o menos se calcula que el precio aproximado por gramo es del orden de 10 a la 14 euros, así que es una cosa pues monstruosa. El grafeno en este momento es más caro que el oro. Sin embargo, pues ya hay otros laboratorios, por ejemplo como en Corea, que ya han logrado hacer láminas de grafeno, como la que ven aquí, aquí en la diagonal, caracterizando el tamaño como de 30 pulgadas. Sin embargo, pues la calidad de estas láminas de grafeno es menor que las que son producidas, por ejemplo, allá en esta de industria en Manchester. De manera pues que también el precio depende de la calidad y a su vez la calidad pues depende de la aplicación para la cual nosotros queramos ese grafeno. El otro material que les había comentado que está estudiándose asiduamente y que tiene maravillados a químicos, ingenieros químicos, ingenieros de materiales y físicos
biólogos, en fin, es la nanocelulosa. Y para entender la nanocelulosa, pues primero tenemos que recordar qué es la celulosa, que es el polímero natural más abundante en nuestro planeta, pues porque está presente en el reino vegetal, formando parte de la pared celular de los vegetales. Si hiciéramos un zoom de una planta, pues veríamos que sus células tienen una pared celular que está compuesta básicamente de tres materiales, de celulosa, de hemicelulosa y de lignina. Es posible a través de procesos que seguramente muchos de ustedes conocen mejor que yo, extraer esa celulosa, purificarla y obtener lo que llamamos celulosa blanqueada. Y esa celulosa blanqueada, si le hiciéramos un zoom, entonces veríamos que está conformada por unas macrofibras y a su vez está conformada por unas microfibras. Esto parece como las matruscas esas rusas. Y estas microfibras a su vez están conformadas por nanofibras. Esas nanofibras pues son las que ahora nos interesa poder conseguir separar, y se han vuelto pues muy interesantes porque esas nanofibras de celulosa resulta que tienen regiones que son cristalinas y regiones, están formadas por regiones cristalinas y tienen intercaladas también regiones que son amorfas. Recuerden que cuando usamos la palabra cristal, quiere decir que los átomos están muy ordenados ahí espacialmente, siguiendo ciertos patrones regulares, y zonas amorfas, como su nombre lo indica, pues significa que allí los átomos están desordenados. Por diferentes procedimientos es posible, digamos, que es posible liberarnos de las zonas que son amorfas y de esa manera, digamos, romper esas nanofibras y quedarnos únicamente con la parte cristalina, obteniéndose entonces un material que está siendo muy estudiado, que se denomina entonces nanocristales de celulosa. Aquí en esta diapositiva a la derecha, pues ustedes ven al final cuál es la unidad básica que conforma la red de cristalina, esa molécula de celulosa. Los nanocristales de celulosa se caracterizan porque tienen diámetros entre unos 2 y 25 nanómetros y longitudes entre 100 y 750 nanómetros. Esos nanocristales de celulosa son muy interesantes porque, por ejemplo, se ha visto que si, esto ya se había hecho antes, y es coger esas, digamos, microfibras de la celulosa y combinarlas con otros materiales para darles ciertas propiedades de resistencia. Y lo que se ha descubierto es que si en vez de, digamos, hacer esto con las microfibras, se hace con los nanocristales, se obtienen propiedades de resistencia diferentes, ¿no? Y me imagino que, claro, dependiendo del grado de concentración de estos nanocristales, pues, digamos, se tiene una manera como de sintonizar muchas de esas propiedades curiosas de los materiales que se usan en diferentes campos. Resumiendo, las características de la nanocelulosa que la hacen tener digamos, un valor en investigación para poderle dar mayor valor agregado a otros productos que se mezclen con ella, es primero pues que es biocompatible, es biodegradable y no es tóxico. La nanocelulosa es transparente, tiene una alta capacidad para almacenar agua. Así que, por ejemplo, se puede usar en cosmética y en farmacia, en muchos productos. Tiene bastante reactividad química superficial y tiene propiedades de barrera al oxígeno y a las grasas. Pero además presenta una buena estabilidad térmica y tiene también propiedades mecánicas de resistencia elevadas. No las tiene tan elevadas como el grafeno, pero efectivamente tiene propiedades de resistencia bastante elevadas y por eso pues entonces se vislumbran y además ya están en investigación y ya se han sacado ciertos productos para, por ejemplo, para recubrimiento de partes en automóviles
como películas delgadas y recubrimientos que sean biodegradables, para microencapsulación. Es muy interesante el uso de estas nanocelulosa en el papel para conferirle una mayor resistencia al papel, y también entonces está usando, mezclándola con pinturas y adhesivos con propiedades pues muy especiales. En síntesis, entonces lo que podemos decir es que la nanotecnología pues es un campo muy importante, que puede darle un valor agregado a muchos productos que las industrias ya de hecho, digamos, producen. Podría aumentarle ese valor a esos productos. Y una de las cosas que a mí me tiene muy entusiasmado es que, en especial con esto de la nanocelulosa, es que es muy abundante, es pues mucho más económico de producir que el grafeno, y para un país como Colombia pues sería muchísimo más sencillo, en nuestros laboratorios, hacer investigación y desarrollar productos con este nanomaterial. Yo la verdad pues no tenía en mi radar la nanocelulosa, y a raíz justamente de mi conversación con uno de ustedes, ingeniero químico, me ha puesto pues en el radar la nanocelulosa, y me he vuelto como un entusiasta de este nanomaterial, y estoy pues comenzando a estudiarlo, a empaparme de sus propiedades. Quiero hacer cálculos de estructura electrónica de la nanocelulosa, y especialmente pues estoy interesado en estudiar las propiedades ópticas y electrónicas, para poder ver de qué manera podría este nanomaterial servirnos, por ejemplo, en el diseño de diodos de tunelamiento resonante, de diodos emisores de luz, en el diseño de qué manera podría integrarse en células fotovoltaicas, en fin. Tengo varias expectativas, y me encuentro muy entusiasmado, y espero pues haber podido transmitirles también ese entusiasmo a ustedes. Con eso, en este momento, entonces voy a parar mi intervención, y doy paso para que los que estén participando de esta pequeña charla pues puedan hacer sus comentarios o bien sus preguntas, y si pues efectivamente puedo contestarlas, pues quedaré muy satisfecho, y si no, pues me darán la oportunidad de tener que ir a estudiar, cosa que me gusta muchísimo, a investigar, y luego entonces seguramente interactuar para poder responder a esas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, muy interesante la presentación. Por aquí tenemos algunas preguntas que me voy a permitir leer del chat de la transmisión, ¿ok? Del webinar. Ingeniero Miguel Rosillo está haciendo una pregunta. Dice, ¿puede decirnos sobre el nanorecubrimientos de carbono diamante, que supuestamente daba filos no degradables, incluso recubrimientos imposibles de rayar? ¿De pronto usted podría ampliarnos un poco esto? Pues sobre ese material en especial, no, yo no lo he estudiado, pero efectivamente sé que muchos nanomateriales que se basan justamente en el carbono, la idea de usar recubrimientos muy delgados, pues es justamente para usarlos como recubrimientos que evitan el rayado, la protección para superficies, pero pues no conozco en realidad, digamos, mucho detalle. Eh, mm, Podría decirle que en el caso del grafeno, por ejemplo, que me imagino que puede ser algo que les interese a los ingenieros químicos, he visto experimentos en donde han recubierto superficies de materiales con grafenos, los metes en agua salada, simulando, por ejemplo, las condiciones del océano, y se ve que es anticorrosivo.
Entonces, el grafeno mismo se ha usado para recubrimientos como protección contra el rayado, pero también, por ejemplo, tiene esa gran propiedad de que es anticorrosivo. Y como les digo, he visto experimentos en donde meten materiales metálicos recubiertos con estas láminas extremadamente delgadas, y lo increíble es eso, ¿no? Que no requieres de muchas capas, sino de una lámina extremadamente delgada, y con eso es suficiente para producir ese efecto bien de antirrayado en algunas superficies o de anticorrosivo en las otras. Pero específicamente sobre este de los diamantes, no. Y me imagino que él está hablando de los diamantes que son producidos en los laboratorios, ¿no? De estos diamantes que son producidos en el laboratorio, pues que son justamente de tamaño micrométrico o nanométrico. Creo que pues son los que se usan para generar ese tipo de recubrimientos que menciona el ingeniero. Pero la verdad no, yo no soy el experto en ese tema, así que no podría ahondar mucho más. Bien, hay una pregunta que surge también que está relacionada con el costo del grafeno. Usted señaló un ejemplo en donde el costo nos mencionaba 10 a la 14 euros por gramo. Creo que ese fue el... Sí, sí, sí. Sí, Sí, la en el pregunta es, 2000, ¿dónde está el ese costo? es un dato de hace como unos, creo que 2 años, 2019. Sí, Sí, seguramente lo habrá está bajado midiendo. ya un poco, Ha pero bajado seguramente, sí, ha bajado sí. seguramente, pero sigue siendo, lo que tengo entendido es que sigue siendo bastante costoso, ¿no? Y de todas maneras, un recubrimiento, como se trata de una capa extremadamente delgada, pues no es que necesite muchos gramos, ¿verdad? Es más, es Exacto, posible que no alcancen a necesitar uno por metro, pues. esa es la idea, sí, esa es la idea. Sin embargo, por ahí vi alguien, un amigo en un laboratorio alguna vez me mostró un frasquito y me decía, aquí hay grafeno, una cosa chiquita, y me decía, aquí hay como $10,000. Y Sí, para hacer los experimentos, un estudiante tiene que meter, digamos, el dedo y untarse el dedo con grafeno, y ese poquito que se untaba en el dedo, pues ya eran varios dólares, ¿no? Algún ciento o decenas de dólares ahí. Así que, claro, claro, para hacer ya el recubrimiento en última sería muy poco, pero usted sabe que para hacer la investigación en el laboratorio ajá. hay que hacer muchos ensayos y mucha cosa, y entonces es un material costoso, sí, Sí, es claro. un material costoso. La pregunta es, ¿de qué depende el costo del grafeno? ¿Es materia prima o es procesamiento? Quizás es Yo creo, procesamiento, ¿verdad? yo creo que es difícil hacerlo, sí, lograrlo, sintetizarlo. Ese método, por ejemplo, que les hablé, que es el más sencillo de exfoliación, de ir cogiendo con la cinta y exfoliar. Bueno, ya ahora hay una técnica, digamos, más sofisticada para exfoliar, pero eso es un proceso, claro, es un proceso que no genera pues así grandes cantidades, así que sí, es el lograr sintetizar ese grafeno el que es difícil. Conozco, por ejemplo, que hay métodos en el que coge el grafeno y formas con oxígeno, formas óxido de grafeno. El grafeno es hidrofóbico, pero si lo mezclas con oxígeno, digámoslo así, si tienes óxido de grafeno, ahora es hidrofílico. Perdón, el grafito. Y con oxígeno se vuelve hidrofílico, y ahora entonces, si tú lo metes en agua, el agua puede meterse entre las capas de grafeno y separarlas. Ok. Eh, pero todos esos diferentes métodos que hay son, creo que, costosos por la instrumentación y por el tiempo, en fin. Eh, para que vean ustedes lo resistente del grafeno, ¿no? Otra manera de hacerlo es por eso, esa técnica que se llama de deposición química de vapor. Se Mm, coge metano y a altas presiones y temperaturas, separas el carbono, y si allá adentro tienes una lámina de cobre muy pura, lo interesante es que tiene que ser muy pura, pero tampoco tan pura, porque en alguna de las impurezas que quedan, ahí comienza a crecer digamos, a unirse los átomos de carbono y a crecer el grafeno. Entonces se crece el grafeno por deposición química de vapor sobre el cobre, y luego con ácido se ataca y el ácido, digamos, se come el cobre y lo que queda es el grafeno. ok, Entonces, es interesante. supremamente resistente, ¿no? Esos enlaces covalentes son bastante fuertes, Mm. pero imagínese usted todo lo que, no sé, la producción de eso. No soy tampoco, yo soy más físico teórico, pero me imagino que los experimentalistas
ingenieros que trabajan justamente en el proceso de poder tener esos gramos de grafeno. Eso no es tan, lo que yo escucho de ellos es que eso no es tan sencillo y por eso sigue siendo todavía muy costoso, ¿no? Por eso a mí me entusiasma mucho la nanocelulosa, porque Sí. creo que la nanocelulosa ustedes la conocen muchísimo mejor y es mucho más económico manejarla, producirla. Así que, pues yo como físico teórico me entusiasmo muchísimo porque pues puedo tener al lado a físicos, colegas químicos, ingenieros químicos haciendo experimentos y trabajando en conjunto con ellos para poder entender todas esas propiedades, ¿no? Sí, perfecto. Tenemos una pregunta del ingeniero José Milson González. Él dice, entiendo que se puede tener una amplia gama de colores a través de nanopartículas como nanotubos, por ejemplo, Sí, sí. como los colores de las plumas de algunas aves. La pregunta es, ¿qué tan cercano cree usted que está la sustitución de los pigmentos? Yo creo que de hecho, digamos que ya, como mostré al comienzo, tenemos pantallas de televisor que están hechas de nanotubos, perdón, de puntos cuánticos, y justamente pues esos diferentes colores y la nitidez de esas pantallas se debe pues a que justamente controlando el tamaño de esas nanopartículas, de esos puntos cuánticos, pues se controla la longitud de onda de la luz que emiten, ¿no? Así que eso ya está, o sea, esas aplicaciones de eso ya hay. Ahora, también vi que hay gente que está trabajando en tinta con estas nanoestructuras para tinta, pues para imprimir, ¿no? Imágenes en color. Y dicen que la imagen mejora no solamente pues, por las propiedades de emisión de estos puntos cuánticos, sino porque la tinta con partículas de tamaño nanométrico puede llenar los poros del papel y de esa manera creo que cuando la luz externa pues interactúa con la hoja, la imagen misma que se haya impreso allí se ve de colores mucho más nítidos o más fieles a la imagen original, ¿no? Ok, Entonces, sí, eso, interesante. eso, eso efectivamente existe ya, hay desarrollos que ya están andando, ¿no? Y creo que ya se están comercializando. Interesante, Zenbi. Juan Camilo Rubio pregunta esto, si existen investigaciones relacionadas con el uso de nanomateriales para captura de CO2 o en general gases de efecto invernadero. Si conoce usted de aplicaciones ya en este campo. Sí, creo que sí hay, porque tanto el grafeno como la nanocelulosa tienen propiedades de barrera. Y a manera de ejemplo, ni siquiera un átomo como el helio puede atravesar una membrana, una capa de grafeno. Eso es Entonces, bastante relevante, diría yo. sí, Sí. sí, 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 ni siquiera. E incluso, pues yo sé que lo del CO2 es muy interesante, pero ya hay una aplicación que está funcionando del grafeno que lo usan lo están ensayando para limpiar el agua, ¿no? Las aguas residuales, limpiarlas por ejemplo, de metales pesados, ¿no? Ok, ok. Ese. Y como Aquí les hay digo, una pregunta interesante. También hay una pregunta de Michael Steven. ¿Cree usted que podemos crear empresa a partir de la producción de nanocelulosa aquí en Colombia? Y tiene más preguntas ahí juntas. Dice, ¿sería sí, muy yo creo, costoso? yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo Ok, creo que sí, firmemente que sí. ¿Y por qué creo que sí? Porque, como les dije, conocemos muchísimo más este material, estamos mucho más familiarizados con él, con sus propiedades. Y si ya de hecho, por ejemplo, en países como México, en México hay una empresa que se llama Grafemex, algo así, y si ellos en México tienen una o dos empresas que ya están desarrollando productos con grafeno, en España también lo hay. Yo pienso que, por supuesto, con la nanocelulosa es todavía muchísimo más fácil, ¿no? Así que visualizo que eso es así. Yo creo que en muy poco tiempo, si no es que ya está pasando y no nos hemos enterado, pero yo creo que en muy poco tiempo esto va a ser así, ¿no? Con el grafeno, a pesar de todas esas dificultades y de lo costoso,
casi que desde el mismo entrega del premio Nobel en el 2010, en España, por ejemplo, ya justamente en el año 2010, se crearon varias empresas para trabajar alrededor del grafeno, en donde colaboran pues la empresa privada, la universidad, etcétera, y han sido pues muy exitosas. Muy motivante escuchar eso. Yo creo que particularmente aquí en el Valle del Cauca puede haber una gran oportunidad, bueno, de todo el que tenga celulosa, ¿verdad? Y pues Todo el mundo. ustedes saben que el Valle del Cauca, lo interesante es que la nanocelulosa se puede obtener de desechos de productos como la caña de azúcar, ¿cierto? Correcto. De productos de horticultura también. O sea, de las cáscaras de muchas materias primas que hoy en día desechamos, resulta que de ahí podemos sacar también nanocelulosa. Sí, maravilloso. Tengo otra pregunta aquí, mira, Byron Otero nos pregunta si existen materiales que sean 100% hidrofóbicos. Si no es así, si existe la posibilidad de lograr desarrollarlos. A ver, hidrofóbicos 100%, yo creo que pues no conozco, o sea, no conozco. Y en realidad incluso a veces se piensa en esa propiedad como si fuera de repulsión, ¿no? Y realmente no es de repulsión, no es que un material repela el agua, sino que más bien es que se minimiza la interacción. Entonces, por eso, en ese sentido, lo que yo sé es que esos materiales minimizan la interacción, pero entonces, cuando dices 100% hidrofóbico, no sé si te refieres digamos, a esa manera en que cuantificamos esa interacción, digamos, cada vez más débil, o te refieres o se refiere a 100% hidrofóbico, es a que repele diferentes sustancias, muchas sustancias distintas, ¿no? Sí, yo me imagino, bueno, la idea, bueno, no sé exactamente cuál es la intención de Byron Otero con la pregunta, pero de todas maneras, la idea de tener materiales que son 100% hidrofóbicos en el sentido, por ejemplo, de repeler, entre comillas, el agua, nos has explicado que no exactamente, no es eso exactamente, ¿sí? Es simplemente la generación, por ejemplo, de materiales que sean altísimamente impermeables, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí, les recomiendo, para Byron les recomiendo lo siguiente. De hecho, era justo el video, yo tenía un video preparado para mostrarles, pero la verdad, para evitarle alguna complicación técnica, no lo mostré. Pero váyanse a YouTube y busquen una empresa que se llama Nano. Eso traduce algo así como busquen siempre seco. Siempre Siempre en seco. inglés. Y hay una Sí. empresa, es una empresa, hay una norteamericana y hay otra mexicana, etcétera. Y si buscan siempre seco, van a llegar a ellos y van a ver allí un video donde justamente les muestran un producto que ellos tienen. Yo alguna vez quise hacer una investigación con este producto porque más o menos hace como unos 5 o 6 años ellos vendían este producto a un precio como de 180.000 pesos el galón. Y ese producto se aplica con una pistolita de esas que uno usa para pintar. Entonces, con eso usted aplica ese material, por ejemplo, sobre una superficie plástica y entonces el agua pues resbala, ¿cierto? Se vuelve hidrofóbica la superficie. Si la aplicas a guantes, también los vuelves, esos guantes, por ejemplo, que usan en la construcción, entonces no se les pega el agua, pero tampoco se le pega el aceite. Ajá. Recubres, y si recubres un frasco de plástico y echas pintura y luego vacías la pintura, ves que la pintura tampoco se pega a la superficie. Incluso cemento. En ese video muestran que recubren una canal con ese material y vierte cemento a través de la canal y el cemento no se le pega a la canal. Entonces imagínense la cantidad de material que se puede ahorrar, ¿no? Porque la pintura se desperdicia mucho porque se queda pegada en los recipientes. El cemento también. Yo estaba interesado en esto, por si a alguno le suena y podemos luego hablar para una pequeña investigación. A mí me gusta, yo también trabajo en el campo de la física aplicada a la higiene y la seguridad industrial. Entonces ustedes saben que hay muchos accidentes que se dan por trabajadores que trabajan parados en superficies húmedas, ¿no?
en un taller de mecánica hay aceite, gasolina, no sé, en una carnicería, en una estación de servicio. Entonces yo dije, bueno, si este material es hidrofóbico, no podría uno recubrir la suela de los zapatos con ese material, de manera que donde la persona pise, si pisa en un mojado, el material repele el agua, de manera que entonces el material siempre estará en contacto es con el suelo y pues en ese sentido pues no va a haber deslizamiento porque uno se desliza cuando queda esa capa de agua entre el zapato y el suelo, digámoslo así. Pero pues ya vienen las preguntas de cuánto tiempo durará este recubrimiento, ¿no? Al caminar con nuestros zapatos, ¿qué tanto se va desgastando? ¿Cada cuánto tiempo habría que recubrirlo? Y bueno, hay algo que yo quiero mencionar, que no mencioné en esta charla, pero hablando ahora de física aplicada a la higiene y la seguridad industrial, creo que de todas maneras sí hay una cosa que tenemos que hacer los que vamos a o investigamos en estos temas. Y es que a pesar de que estos materiales tienen propiedades maravillosas, también es cierto que no sabemos qué efectos puedan tener en el medio ambiente, ¿no? Eso todavía no está muy estudiado. Así como estas nanopartículas, por ejemplo, hoy en día ustedes las tienen en el desodorante. Si ustedes se aplican desodorante, tal vez no lo sepan, pero ya algunos tienen nanopartículas. Y entonces eso es lo que evita que nos dé el mal olor. Pero cuando nos bañamos, etcétera, y estas nanopartículas van al agua, a los ríos, así como estas nanopartículas afectan a aquellas bacterias que producen el mal olor y son molestas para nosotros, también pueden afectar a bacterias que conviven en una simbiosis con nosotros, con nuestros ecosistemas y que son necesarias para la vida. Y entonces de pronto podemos alterar ese ecosistema, ¿no? Por eso yo también siempre invito a que hay que innovar, pero con responsabilidad. Hay que también preguntarse si eso tan bueno también puede tener de pronto, tiene otra cara de la moneda y pueda tener alguna consecuencia. Entonces también pues debemos ser cuidadosos, ¿no? Por eso también me gusta la nanocelulosa, porque es que no es tóxica. Los nanotubos de carbono se han encontrado, por ejemplo, insertados en los alvéolos pulmonares de las ratas con las que se hacen experimentos en laboratorio y se ha visto que allí se forman ciertas fibrosis y ciertas cosas, pues, digamos que son nocivas para la salud. Entonces, los nanotubos de carbono, por ejemplo, son peligrosos para la salud. Pero la nanocelulosa, hasta donde yo sé, no es tóxica. Y he visto en YouTube videos donde hay investigadores que generan nanocelulosa y después muestran en el video que se la pueden comer y no les pasa nada. Eso pues, es el producto vegetal, así que no. Muy bien, no, muy bien, no. magnífico. Me parece un buen cierre para este webinar. Tenemos muchas más preguntas, pero para respetar también el horario que nos planteamos para el webinar, creo que lo vamos a dejar aquí en este momento. Finalmente, doctor Gustavo, pues muchísimas gracias por su participación en esta serie de webinars de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. Creo que ha sido muy ilustrativo y muy motivador para las personas que hemos Con tenido la mucho oportunidad gusto. de participar. Con mucho ¿Okay? gusto les agradezco la invitación. Estoy muy feliz de haber podido compartir con ustedes y siéntanse con la libertad yo puedo, creo que aquí hay una cosa que fallé como conferencista y es que no les puse mi correo electrónico para que aquellas personas que quisieran comunicarse conmigo para compartir ideas o pensar en posibles proyectos de investigación o de desarrollo. Yo luego entonces le hago llegar mi correo electrónico al ingeniero Bolaños para que él pues lo pueda compartir con las personas interesadas y con todo el gusto pues a través del mail podemos ponernos en contacto. Muchísimas Perfecto. gracias y buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muy amables por haber asistido a este magnífico webinar.